Hola, muy pero muy buenas tardes para todos. Hoy otro miércoles que vamos a estar juntos y hoy compartiremos Somos el resultado de una manipulación genética. Un organismo manipulado genéticamente, manipulado en laboratorio donde ha sido diseñado o alterado con el fin de otorgarle alguna característica específica, denominadas transgénicos y creados por ingenieros genéticos. Un organismo transgénico es cualquier organismo vivo que posee una combinación artificial de material genético que se haya obtenido mediante aplicación de técnicas de biotecnología moderna, lo que conocemos como ingeniería genética. Consisten en aislar los elementos del ADN para introducirlos en el genoma de otro, ya sea utilizando como vector otro ser vivo capaz de inocular fragmentos de ADN, una bacteria, ya sea bombardeando las células con micropartículas recubiertas de ADN que se pretende introducir, u otros metidos que permitan penetrar los fragmentos de ADN hasta el interior del núcleo a través de las membranas celulares. Al hacer la manipulación en el material genético, este se vuelve hereditario y puede transferirse a la siguiente generación, salvo que sea una nueva elaboración refinada al organismo transgénico. Microorganismos transgénicos se produce con rapidez y son fáciles de desarrollar. Las bacterias transgénicas producen hoy infinidad de sustancias importantes y útiles para la salud y la industria. En el pasado, las proteínas humanas como insulina, hormonas del crecimiento y factor de coagulación eran proteínas muy caras de escuchar y muy costosas, lo que ahora se produce de una manera muy económica y gran abundancia. En un futuro, estos organismos podrían producir sustancias dirigidas a combatir el cáncer. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar los aproximadamente 20.000 o 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. La siguiente foto que les voy a mostrar muestra la secuencia de pares de bases, el cual tiene 23 pares de cromosomas, 22 pares de genes, como el color del pelo, los ojos, y el último es del sexo. Seguramente muchos lo habrán visto. El genoma completo de humanos, animales y plantas, se ha comprobado que el número de genes que codifican proteínas tienen una similitud mayor de lo que se separaba. Las mayores diferencias entre grupos principales de especies parecen residir en la cantidad de ADN en vez de en el número de genes. Los alimentos transgénicos, que son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir una característica deseada. En la actualidad tienen mayor presencia alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soja. Los caracteres introducidos mediante genética destinados a la producción de alimentos buscan el incremento de la productividad, una calidad nueva, debido al mayor desarrollo de la manipulación genética en especies vegetales. Todos los alimentos corresponden a derivados de planta. Por ejemplo, un carácter empleado con frecuencia es la resistencia a herbicidas, puesto que de este modo es posible emplearlos afectando solo a la flora ajena al cultivo. Destaca el empleo de variedades modificadas y resistentes a herbicidas, que ha disminuido la contaminación debido a estos productos en acuíferos y suelos. Si bien es cierto que no requeriría el uso de estos herbicidas tan nocivos por su alto contenido en glifosatos y amonio, si no se emplea esta variedad diseñadas exclusivamente para resistir a dichos compuestos. Plantas transgénicas
son ya un elemento muy importante en nuestras reservas de alimentos y en el mejoramiento de cultivos. Muchas plantas contienen genes que introducidos artificialmente producen insecticida natural, por lo que no requieren plaguicidas sintéticos. Otros contienen genes que le permiten resistir sustancias químicas que matan malas hierbas. Estos genes ayudan al cultivo a sobrevivir mientras se controla la mala hierba. Otro desarrollo importante es la plantación de arroz, que contiene vitamina A, nutrientes esenciales para la salud de las personas. También permiten modificar el aspecto de los frutos y las verduras, de decidir su época de maduración, de modificar su valor nutritivo, de hacerlos resistentes a los herbicidas, a los suelos pobres o ingratos, a las enfermedades. Entonces vemos cómo nuestras plantas, cómo nuestros cultivos van en el laboratorio siendo manipuladas y se va logrando lo que el hombre desea. Lo cierto es que la idea de un proceso reproductivo manejado a voluntad por el hombre es ya de inicio una concepción utópica que hace tambalear a los conceptos de la ética social y científica. Otorgarle al hombre el privilegio de detentar la crianza de futuras generaciones crean dudas incluso en los más optimistas. El hombre, de un ego que lo desborda en todo momento, se topa de pronto con la oportunidad de manipular la vida misma. Mientras tanto, el grueso de la población, relegada al papel de simples espectadores, acata con obediencia y resignación las decisiones tomadas por un exclusivo grupo de personas que se han hecho del poder por vía de un cientificismo mal interpretado. Que la vigencia del humanismo como escuela predominante en la educación y culturalización del hombre ha llegado a su fin es algo que pocos pueden atreverse a cuestionar. Y tal vez es de aquí de donde se valen los genetistas, al menos aquellos que pueden presumir de un sentido mediante examinador, para defender su postura, argumentando que el hombre ha sustituido bajo el dominio de las ideas iluministas nacidas con el humanismo, las cuales no han hecho más que fundar en él una profunda insatisfacción existencial. Conceptuar a la biotecnología como un medio de domesticación absoluta carece de toda justificación moral, pues de ser así, esto no sería sino la continuación a un modelo amansador que reprime la naturaleza misma de los seres humanos, animales de lujo, según algún filósofo, pero animales después de todo. Los demonios de la subyugante Edad Media parecen seguir estando presentes a varios siglos de distancia. Valores moralistas de la religión que predominaron en el medioevo fueron reemplazados por los de la sofisticación intelectual del humanismo renacentista. A su vez, estos han sido ya enterrados por los de una cultura que se escuda en el progreso, en la cual predomina el individualismo y la añoranza del éxito material. Se ha fracturado el eslabón inconstante de la evolución darwiniana que habrá surgido, pues el nuevo superhombre, que no es sino la materialización de los anhelos perfeccionistas de sus autores. En un futuro, quizás no más lejano de 100 o 150 años, los hombres nacerán de manera artificial, se apegarán a la valoración estética occidental u oriental y tendrán una vida mucho más longeva y gozarán de una salud con la que nosotros apenas podemos soñar. Hombres sin dificultad alguna, viviendo en un entorno en el que no coexiste el error ni los imponderables y que por el contrario exalta la perfección y el orden. En este mundo utópico lleno de pulcritud, el que nos lleva a plantear nuestro segundo cuestionamiento. ¿Vale la pena, acaso, hacer cara al devenir de una vida controlada en todos los aspectos? ¿A dónde se va la libertad del hombre una vez que le ha otorgado a un gestor externo su voluntad? El nuevo modelo humano, sugerido por los sueños más eufóricos de la ingeniería genética,
actual se mantienen en un estado de conflicto inalterable entre el afán de una vida sujetada por el régimen determinista, con todas las ventajas y desventajas que ello conlleva, y los principios esenciales de la libertad individual, humanos en serie, que por un lado satisfacen las necesidades de ciertos sectores históricamente ignorados, mujeres y homosexuales, por dar un ejemplo, a la vez que sepultan sus derechos fundamentales, hombres y mujeres destinados a seguir el ciclo de una vida lineal en la que los problemas y la infelicidad no forman parte de su lenguaje, una vida sin alteraciones que sumerge al individuo en el gigantesco mar del conformismo y, lo que es peor, le arrebate la capacidad de cuestionar su entorno. Exhibiríamos una carencia de imparcialidad y justicia al pasar por alto el gran número de beneficios que la investigación genética le ha aportado a la humanidad. Nadie puede negar que gran parte de sus investigadores y promotores son impulsados más por la satisfacción que les causa el realizar un bien que por llenarse los bolsillos al subastar sus conocimientos y experiencia. Pero lamentablemente el tiempo nos ha enseñado que tras la más compasiva finalidad se pueden esconder intenciones totalmente debatibles. El caso de los alimentos transgénicos, que han sido promovidos con el discurso de instaurarse como una solución a los problemas de hambre en el mundo, es el ejemplo más claro de ello, pues a la distancia han dejado entrever su lado más oscuro tras haber caído en el control de grandes consorcios multinacionales. Nos encontramos en un punto medular en el desarrollo de la tecnología genética humana. En un futuro puede que las personas de hoy seamos divisadas como una generación bisagra que tuvo la oportunidad de decidir acerca del presente y el futuro de generaciones venideras. Es entonces cuando el tiempo se encargará de juzgar nuestra sentencia. Reiser y Weidman, en una reflexión sobre los valores éticos de la ciencia, definen la ética como la disciplina que establece criterios y métodos para decidir si las acciones son correctas o equivocadas. Y para ello, la ética define los valores esenciales que guían hacia las acciones correctas y establece reglas, pautas y políticas que conducen y sustentan tales valores. El conocimiento del ámbito y del discurso de la ética es clave para los profesionales relacionados con la ciencia, y desde luego los profesionales de la salud lo son, porque la ciencia en sí misma está fundamentalmente basada en valores éticos, especialmente en la veracidad y en el beneficio para otros. El valor de la ciencia para beneficiar a otros ha sido reconocido desde la antigüedad, dado que se ha asumido que el conocimiento y la verdad son inherentemente buenos y son una fuente de bien. Históricamente, la capacidad de beneficiar a la humanidad ha sido considerada como una marca importante del conocimiento y como una medida de su valor. El punto de vista de los médicos hipocráticos, como científicos conscientes y autocríticos en el mundo clásico, sigue teniendo validez en la actualidad. El juramento hipocrático proclama una serie de estándares éticos para guiar a los médicos en la aplicación de su conocimiento y define la relación entre conocimiento ético y tecnológico. El juramento declara que los métodos y las tecnologías en medicina no deben ser enseñadas a menos que se acepten los principios éticos del juramento como guía para su uso. La fórmula era simple: el conocimiento técnico y la autoridad no pueden ser ejercitados en ausencia de responsabilidad ética. La habilidad técnica era insuficiente para crear un médico. Se necesita además aprendizaje ético y humanístico. Desde Hipócrates, la ética de la práctica médica se basa en 6 principios éticos: preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer daño, decir la verdad al paciente, respetar la autonomía del paciente y tratar a los pacientes con justicia.
Estos principios pueden ser resumidos en tres: beneficencia, autonomía y justicia. Según el principio de la beneficencia, los beneficios para el paciente derivados de la aplicación de una tecnología o procedimiento deben ser superiores a sus riesgos. La aplicación de cualquier tecnología médica lleva cierto riesgo para el paciente, pero si los esperados beneficios son mayores que los probables riesgos, no se plantea conflicto ético en el principio de beneficencia. El problema es que antes de aplicar la tecnología a un paciente concreto, los riesgos y beneficios son, en el mejor de los casos, conocidos tan solo en términos probabilistas, de tal forma que en el principio de beneficencia se configura el binomio proporcionado-desproporcionado, es decir, que debe existir una proporción razonable entre los probables riesgos y beneficios. Por lo tanto, en este principio ético, el decisor clave es el médico, que es quien conoce el balance entre riesgo y beneficio para el paciente. El principio de autonomía indica que hay que informar adecuadamente al paciente y respetar su decisión en cuanto a la aplicación de la tecnología elegida. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas de conciencia, el acto positivo de aceptar la aplicación de un procedimiento puede no ser posible. En caso que no es posible la aceptación reflexiva, algunos autores sugieren como criterio la decisión basada en el no rechazo. Pero fuera de estos casos excepcionales, uno de los aspectos clave en la aplicación de este principio es la natural variabilidad en las decisiones de los pacientes. Dos pacientes con la misma condición clínica y enfrentados a la aplicación del mismo procedimiento pueden optar por decisiones diferentes. Ello es debido a varias razones, pero la más importante son dos. Por un lado, los valores de los pacientes pueden ser diferentes y por otro lado, la actitud ante el riesgo en relación con los beneficios que aporta la aplicación de una tecnología puede ser también diferente entre distintos pacientes. De esta forma se configura el binomio ordinario-extraordinario que de alguna manera evalúa la medida en que la aplicación de un procedimiento es un proceso ordinario o extraordinario para un paciente concreto y también que lo es ordinario para un paciente que puede ser extraordinario para otro. En el principio de autonomía, el decisor es, en teoría, el paciente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el paciente no suele disponer de información suficiente y apropiada para tomar una decisión. En consecuencia, o deja la decisión en manos del médico, o bien decide a través de la información y consejo del médico. De manera que en la práctica es el médico o su influencia quien tiene el papel relevante en el principio de autonomía. Según el criterio de justicia, una actuación no es ética si no es equitativa, es decir, si no está disponible para todos aquellos que lo necesiten, asegurar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación y evitar las interferencias económicas, que son aspectos éticos fundamentales en el acceso a las tecnologías médicas efectivas. Esta exploración, desde perspectivas de la ética, muestra la importancia y la responsabilidad del médico en el uso de los procedimientos médicos, pero a la vez subraya la responsabilidad de los que toman decisiones en política de salud y en asignaciones de recursos, puesto que deben propiciar el desarrollo de procedimientos efectivos, principio de beneficencia, informar a los pacientes y ciudadanos y promover su participación, principio de autonomía, y desarrollar un sistema equitativo, principio de justicia. La bioética es la fundamentación y metodología racional de las decisiones éticas cuando entran en conflicto diversos valores humanos en condiciones de incertidumbre pronóstica. La distribución de los recursos y opciones en la asistencia sanitaria es una de las cuestiones más importantes de la bioética. Hay que
progresar en el equilibrio necesario entre eficiencia y equidad. Es preciso delimitar los campos que hay que investigar para poder llegar a orientaciones consensuadas en decisiones que abarcan desde problemas de la clínica diaria a cuestiones más complejas como los criterios para ingresar, mantener, continuar o interrumpir unas determinadas intervenciones en pacientes críticos. Se trata de conjugar el rigor máximo posible. Como ven, hay mucho tipo de manipulaciones que tenemos a diario. Se trata de ver en nuestras vidas hasta dónde es bueno o es ético esta manipulación genética y si somos nosotros en parte un poquito manipulados genéticamente, quizás a lo mejor con alimentación o de otra forma. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Espero ahora escuchar a Giovanni y a Yubiri.